Entonces, como decíamos, si por ejemplo yo considero esta categoría de 71 a 79, entonces para encontrar la frecuencia acumulada habría que sumar todas estas frecuencias absolutas. Entonces, si yo sumo 2 más 2 más 4 más 10 más 3, me va a dar la frecuencia acumulada de esa categoría, que sería 31. Y así sigo hacia abajo, voy acumulando desde arriba hacia abajo dependiendo de la categoría. Obviamente, la última categoría de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el total de datos. ¿Ya? Si no les da el total de datos es porque sí hay un error al momento de contar o al momento de la construcción de la tabla. ¿Ya? Pasemos entonces al siguiente componente de la tabla. Vamos a hablar de lo que se llama la frecuencia relativa, que en símbolos se conoce como FR, F sub R. La frecuencia relativa es un concepto importantísimo en estadística porque está relacionado con la probabilidad, y lo van a ver más adelante. Pero ahora, de manera sencilla, la frecuencia relativa es ver qué parte del total corresponde a cada categoría de la frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que en la frecuencia absoluta de esta categoría hay 2 datos, quisiéramos saber qué parte del total representan esos 2 datos, qué ponderación tienen o qué proporción tienen. Entonces tendríamos que compararlo con el total. Entonces la frecuencia relativa sería, bueno, dividir este valor 2 por el total de datos, que es 50, y ahí estaríamos obteniendo la frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia relativa se puede expresar como fracción, pero es más común verlo como decimal, y más común aún es verlo como porcentaje. Y como ustedes saben de cursos anteriores, toda fracción se puede expresar como porcentaje o decimal y así viceversa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si lo queremos escribir como fórmula, la frecuencia relativa va a ser siempre igual a la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. En cada categoría usted puede usar esa fórmula. Entonces, otro ejemplo, vamos a la categoría que está ahí, 71-79. Tenemos 13 datos en la frecuencia absoluta, entonces 13 de 50 va a ser 0,26 o como porcentaje 26%. Es cosa correrle las 2 comas a la derecha al decimal. ¿Ya? Eso se llama frecuencia absoluta. Algunos también hablan de frecuencia relativa como porcentaje. De repente en las categorías puede aparecer el FR con el símbolo del porcentaje, que es lo mismo que está ahí, pero solamente como valor porcentual. Y claramente, en términos interpretativos, el porcentaje es más usado, es más fácil de entender por el común de la gente. Entonces, es muy probable que aparezca eso. Para terminar con esto de las tablas de frecuencia, también existe una frecuencia relativa acumulada, que si lo vemos de manera sencilla, es aplicar lo mismo que vimos lo mismo que vimos en la frecuencia acumulada anteriormente. O sea, yo puedo también sumar los decimales, las fracciones y los porcentajes de la categoría igual o menor, en este caso desde abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá a esta categoría 55-53, vemos que hasta aquí, bueno, en esta hay 8%, pero tendríamos las categorías anteriores, teníamos 4 y 4, ¿cierto? Entonces, para sacar la frecuencia relativa acumulada con mayúscula, FR mayúscula, tendríamos que sumar estos porcentajes. Tendríamos que sumar 4 más 4 más 8, quedaría 16. Entonces el mismo principio que